Soy Diego del Alcázar Silvela, director del Instituto de Empresa, y es para mí un honor presentar la colección de vídeos que se inicia con este y que supone un importante esfuerzo del claustro de profesores del Instituto para poner a su disposición un sistema interactivo de enseñanza que va a facilitar en mucho la labor de empresarios, de directivos y de posgraduados universitarios. Pensamos que el vídeo, y así lo ha considerado el claustro del Instituto, va a representar un soporte en el que van a poder contar con la enseñanza que hasta ahora se venía impartiendo en libros y otros soportes, y además la presencia de ejemplos, de gráficos y de situaciones reales de empresa. Este vídeo está en la línea de mejora de la cualificación académica que hemos emprendido las principales escuelas europeas, de la internacionalización y de poner a disposición de quienes estén relacionados con la empresa lo mejor que los académicos puedan disponer. De antemano les agradezco su atención y espero que les sirva de gran utilidad este vídeo. Muchas gracias. ¿Por qué hay empresas que año tras año ganan dinero con regularidad, mientras que hay otras muchas a las que les cuesta un enorme esfuerzo conseguirlo? Muchos años no consiguen nada, otros años pierden, otros años ganan un poco. Evidentemente esta es la gran pregunta que nos hacemos en el campo de la estrategia, y esta es precisamente la pregunta que vamos a intentar responder a lo largo de todo este vídeo. Pero para empezar, vamos a empezar de una manera quizá un poco difícil, que es con un poquito de teoría. Pero será muy poco, 2 o 3 minutos, y vale la pena. Valdrá la pena porque nos asentará las bases sobre las cuales podemos construir todo lo que vendrá después. Los economistas hablan de una cosa que ellos llaman mercados de competencia perfecta. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? Un mercado de competencia perfecta es un mercado para un producto, un servicio, que tiene, entre otras, las siguientes características. En primer lugar, el producto que se vende es un producto muy estandarizado, es decir, que da lo mismo a los clientes comprarle a un fabricante que a otro, porque todo lo que se fabrica es prácticamente lo mismo, muy parecido. Además, es un sector al que cualquier competidor que quiera entrar puede. Puede entrar porque no hay patentes, por ejemplo, que protejan a los fabricantes del producto. No hay una legislación que lo impida, no hay unas necesidades de inversión altísimas que realmente pongan fuera del alcance de la mayoría de los competidores potenciales el entrar en el mercado. De modo que cualquier hombre de negocios que piensa, mira, esto es un buen negocio, puede entrar a competir. En un sector de estas características ocurre que como el producto o el servicio son muy estándares, muy estandarizados, los clientes compran prácticamente siempre basados en el precio, es decir, al que lo vende más barato, porque si es lo mismo no van a ir a otro. Y además, en un sector de competencia perfecta, la información es gratis. Quiero decir, todos los clientes saben con prácticamente ningún esfuerzo cuáles son los precios que están cargando los demás competidores. En un caso así, en un mercado de estas características, es prácticamente imposible ganar dinero. Ganar dinero a largo plazo, ganar dinero con auténtica rentabilidad. Y esto es lo que vamos a ver a partir de ahora con un ejemplo un poco largo, pero que nos ayudará, como decía antes, a sentar las bases para toda la discusión posterior. Pensemos, por ejemplo, en el negocio de los videoclubs. Hace años empezaron a subir las ventas de aparatos de vídeo domésticos, con lo cual parecía claro que subiría también la demanda de alquiler de cintas de películas para poder verlas en casa. Bien, ante esta previsión hubo gente decidida que organizó los primeros videoclubs o tiendas de alquiler de cintas de vídeo. Bien, tenían razón, la demanda efectivamente subió, las ventas de aparatos de vídeo subieron tremendamente, con lo cual se hizo un buen negocio. La gente acudía a alquilar aquellas cintas. Bien, cuando un negocio va bien se nota pues porque mejora el tren de vida del propietario del negocio, porque mejoran las instalaciones, porque se ve que hay clientes, que entran, que hay colas.
Con lo cual, siempre hay gente que dice, hombre, esta gente ha montado este negocio, les está yendo muy bien, me interesa. Y se meten. No es especialmente difícil montar un videoclub, no hace falta una inversión excesivamente alta, la técnica, la tecnología es simple, con lo cual aparecen nuevos videoclubs. En sí esto no quiere decir nada, mientras la demanda siga subiendo, mientras realmente haya clientes para todos, pues nada, entran y muy bien, los que ya había siguen ganando dinero. Claro, esto hace más apetecible todavía la entrada en el negocio, porque si los primeros ganan dinero y los segundos que entran también van ganando dinero, hay gente que lógicamente dice, bueno, está claro que aquí es donde hay futuro. Bien, y entra más gente. Evidentemente, este proceso de seguir entrando gente se produce hasta que llega un momento en que posiblemente uno de los últimos que han entrado se encuentra con que ya no tiene los clientes que esperaba, por una razón evidente. Todos los vecinos del barrio tienen ya videoclubs a los que van habitualmente, con lo cual el hecho de que abran uno nuevo en sí no atrae especialmente a nadie. Bueno, ante una circunstancia así es evidente lo que cabe hacer, bajar precios o, equivalentemente, ofrecer unas condiciones de alquiler mejores. Claro, dado que a los clientes lo que en el fondo les interesa es el precio, porque la cinta que se alquila es la misma en un sitio y en otro, si uno de los nuevos competidores baja precios para conseguir clientes, los demás van a tener que antes o después, más bien antes que después, seguir con esta bajada de precios, porque si no todos los clientes seguirían con el nuevo videoclub. Bien, esta bajada de precios lógicamente afecta a la rentabilidad, puesto que los costes siguen siendo los mismos, con lo cual bajan los márgenes, baja el dinero que se estaba ganando con el negocio. Esto en sí todavía no es grave, a lo mejor la rentabilidad era tan alta que aunque baje un poco, hombre, es peor que antes, pero sigue siendo un gran negocio. En la medida en que siga siendo un gran negocio, seguirá entrando gente, porque siempre hay gente, lógicamente, dispuesta a ganarse la vida. Bien, este proceso de entrada de nuevos competidores y de consecuente bajada de márgenes, porque claro, cada nuevo competidor que entra tiene que quitar clientes de alguna manera a los demás, porque clientes hay los que hay, y llega un momento en que ya no hay muchos más. Si la entrada es más rápida que el crecimiento de la demanda, es lógico que van a ir bajando los beneficios. Bien, este proceso, como digo, de entrada de competidores, se sigue produciendo hasta que llega un momento en que el deterioro de los márgenes es tal que hay algún competidor al que ya no le interesa el negocio. ¿Por qué? Bueno, puede tener costes muy altos, a lo mejor alquiló un local excesivamente grande y ahora ya no puede pagar el alquiler, o en una zona excesivamente cara. O puede ser un competidor que tenga lo que los economistas llaman costes de oportunidad muy altos. Alguien que si estuviera haciendo otra cosa a lo mejor le pagaban mucho dinero en una empresa. Dice, bueno, yo me dedicaba al videoclub, me iba bien, pero es que ahora para lo que saco aquí podría sacar más en otra parte. Bien, siempre hay competidores que por alguna razón tienen costes más altos que otros y son lógicamente los primeros en dejar el negocio. Con lo cual lo dejan, dicen, bueno, no me compensa, ganaría más dinero trabajando en otro sitio y lo cierran. Evidentemente, al cerrar algunos de los competidores, la rentabilidad de todos los demás sube, porque desaparecen competidores del mercado, con lo cual los clientes que estaban atendiendo tienen que ir a los demás, suben las ventas, mejor. Bien, este proceso de subida y bajada llega un momento en que se equilibra. ¿Dónde se equilibra? Bueno, se equilibra cuando la rentabilidad que se obtiene es una rentabilidad equivalente a la que se podría obtener con aquella inversión, con aquel esfuerzo, en otro negocio fácil. Por ejemplo, si la inversión es, por decir algo, de 5 millones de pesetas, bueno, lo que le va a pedir el empresario a esta inversión es que por lo menos le dé, no sé, un 20%. ¿Por qué un 20%? Bueno, si resulta que en el banco, en letras del tesoro, dan un 14%, lo que no va a hacer nadie es montar un negocio y meter ahí su dinero o incluso un préstamo para que le dé un 10%, cuando ese mismo dinero, sin hacer absolutamente nada y sin el más mínimo riesgo, le podría estar dando un 14%. Evidentemente va a haber una tasa mínima, que es una tasa de seguridad más un plus por el esfuerzo o por el riesgo, siempre hay una cierta incertidumbre, evidentemente, bueno, siempre va a haber una tasa por debajo de la cual realmente es que no compensa el negocio. Bien, es justo en esta tasa donde se estabilizan los beneficios. Por una razón muy simple, si la rentabilidad de los videoclubs, por la razón que sea, porque sube muchísimo la demanda, porque hay muchos competidores que lo dejan, por lo que sea, sube por encima de este 20%, por seguir con el ejemplo, y se pone en un 30%, automáticamente entrarán competidores nuevos, porque hay mucha gente interesada en ganar un 30%. Si por el contrario, esta rentabilidad, precisamente porque ha entrado demasiada gente o porque la gente ya no le interesa tanto esto de las cintas, baja por debajo de un 20%, habrá gente que empezará a dejar el mercado, porque no le interese, porque tenga otras cosas que hacer con su dinero y con su tiempo que le den más. Con lo cual, la rentabilidad que había caído por debajo de esta línea subirá otra vez. Y el punto de equilibrio, que nunca es estático, siempre hay gente entrando y saliendo, el punto de equilibrio se mantendrá aquí. A partir de ahora vamos a denominar a esta rentabilidad
no ganar dinero. Es decir, ganar dinero, vamos a referirnos a ganar dinero por encima de esta rentabilidad. Porque ganar dinero, ganar un 15, un 16, un 17%, no es un beneficio de la empresa, es un beneficio de la inversión. Es un beneficio que se podría obtener, como digo, poniendo el dinero en un banco sin especial esfuerzo. A partir de ahora, en toda esta cinta, cuando hablemos de ganar dinero a largo plazo, nos referiremos a ganar dinero por encima de este tamaño mínimo. Mientras sea este el tamaño que se obtiene, la rentabilidad que se obtiene, vemos que no es una rentabilidad real, no es una rentabilidad muy fuerte. Y vemos, sin embargo, como en un negocio similar de las características del de los videoclubs, es muy difícil, de hecho, es a largo plazo imposible ganar dinero en este sentido fuerte, ganar dinero por encima de esta rentabilidad, porque en la medida en que a los clientes lo que les interesa sea el precio, y en la medida en que cualquiera que quiera prácticamente pueda abrir un videoclub, la rentabilidad nunca podrá estar por encima de este mínimo. Bien, sin embargo, sabemos que hay muchos negocios que sí que ganan dinero año tras año. Por ejemplo, el sector farmacéutico es un sector que, con alguna excepción, como siempre las hay, cosecha una enorme rentabilidad año tras año tras año, desde hace muchos años. El sector de los ordenadores, sobre todo ordenadores grandes, es un sector que también unas empresas mejor que otras, unos años mejor que otros, pero llevan 20, 25 años de altísima rentabilidad. Y como estos dos ejemplos, otros muchos, las empresas de seguros, bancos. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Si hemos visto hace un momento en este largo ejemplo que no es fácil ganar dinero, que los competidores entran y nos lo quitan. La razón es evidente. Estos sectores no son sectores de competencia perfecta. Valium, por ejemplo, es una medicina que ha sido durante años, ahora ya no, pero durante muchos años ha sido la de más ventas en el mundo y ha producido una enorme rentabilidad, unos altísimos beneficios para el fabricante Roche. Ahora bien, el hecho de que todo el mundo supiese que este fabricante estaba ganando mucho dinero a base de vender Valium no ha implicado el que entren competidores a vender Valium, por una razón muy simple: está patentada, no pueden entrar. Todo el mundo sabe que IBM durante años ha sido la empresa del mundo que ganaba más beneficios en términos absolutos, pese a haber otras empresas mucho más grandes que ella. Los competidores, por supuesto, han aparecido, lo han intentado, pero no le han conseguido quitar esos beneficios. ¿Por qué? Bueno, es evidente, hay muchísima gente, muchas empresas que valoran de un modo especial el servicio que puede ofrecer IBM, la imagen de marca, el prestigio, la fiabilidad, en una palabra. Es decir, que no son perfectos los mercados en que compiten estas empresas y por tanto pueden ganar dinero. Digámoslo de otras palabras, justo al revés, es precisamente las imperfecciones que hay en estos sectores lo que permite el ganar dinero. Esto es una manera quizá paradójica de verlo, pero que nos ayudará a entender el porqué. Fijémonos qué imperfecciones puede haber en un mercado. Bueno, todas aquellas características que decíamos que eran propias de un mercado de competencia perfecta, pero al revés. Primera característica fundamental de un mercado de competencia perfecta, que el producto estaba muy estandarizado, que a los clientes les daba igual comprar a uno que a otro. Bien, evidentemente esto no es el caso de IBM. Muchos clientes prefieren comprar a IBM que a otro. No es el caso en muchísimos sectores. La gente prefiere poner sus depósitos en un banco antes que en otro, asegurarse con una compañía de seguros que le dé una fiabilidad antes que con otra. Todas aquellas cosas que hacen que los productos de los distintos competidores estén diferenciados son una oportunidad de ganar dinero para esos competidores. Son una imperfección que favorece esa posibilidad de ganar dinero. Por lo tanto, hay un primer tipo de imperfecciones que estudiaremos detenidamente, que son las que favorecen o las que posibilitan la diferenciación de los diversos productos. El otro gran tipo de imperfecciones es el que tiene que ver con los costes de los productos. Hemos visto antes que en un mercado de competencia perfecta podía entrar prácticamente cualquier competidor a competir y que entre ellos no había demasiadas diferencias. No había patentes, no había una tecnología especial. Hay sectores en los que esto no ocurre. Hay sectores en los que unos competidores pueden obtener costes mucho más bajos que otros. En la medida en que esto ocurra, estos competidores que tienen unos costes mucho más bajos podrán ser rentables, evidentemente, porque podrán poner unos precios similares a los de los demás o incluso un poco más bajos, con lo cual se llevarán muchos clientes y, a pesar de todo, seguir ganando mucho dinero. Este es el otro gran tipo de
imperfecciones que hay en los diversos mercados, diferenciación y diferencias en costes. En la medida en que se produzcan estas dos cosas, cabe la posibilidad de ganar dinero. Y a partir de ahora vamos a ir analizando detalladamente tanto la diferenciación como qué quiere decir el que unos competidores consigan costes inferiores a otros. En primer lugar, las imperfecciones que tiene todo mercado que no sea de competencia perfecta pueden actuar como auténticas barreras de entrada que imposibiliten o al menos dificulten muy seriamente el que nuevos competidores puedan entrar a erosionar los márgenes de las empresas del sector. Y vamos a ver esto con un ejemplo muy simple que todos conocemos. A la hora de comprar un refresco, los consumidores generalmente no son indiferentes a la marca. Entre una Coca-Cola y un refresco de cola totalmente desconocido, a igualdad de precios, la gran mayoría de los consumidores se inclina por la Coca-Cola. Las consecuencias competitivas de este hecho son muy importantes, porque, claro, no es coincidencia que Coca-Cola sea una de las empresas más rentables del mundo. Veamos por qué. Imaginemos, por simplificar el ejemplo, que el prestigio de Coca-Cola le permite el cargar un 20% más que un competidor desconocido, por un producto que no es extraordinariamente distinto, con lo cual podemos pensar también que incluso los costes, por simplificar, sean los mismos. El gráfico nos muestra que los costes de Coca-Cola en el sombreado oscuro y los de un competidor potencial, como vemos, son idénticos. El precio que puede cargar Coca-Cola, evidentemente puede poner el precio que quiera. Lo que ocurre es que ese competidor potencial hemos visto que para competir tendrá que cargar un 20% más barato. Si Coca-Cola pone un precio de 60, el competidor potencial tendrá que ir, como decimos, un 20% más barato. Es decir, tendrá que vender a 48. Como sus costes son de 40, puede vender a 48 y todavía ganar dinero. Con lo cual es probable que entre, es decir, que este competidor potencial se convierta en un competidor real. Ahora bien, ¿qué ocurre si Coca-Cola baja sus precios hasta 50? Como sabemos, el competidor potencial tiene que vender un 20% más barato, pues no tiene el prestigio de marca de Coca-Cola. Claro, un 20% más barato de 50 es 40, pero 40 son justo los costes del competidor potencial. Con lo cual el competidor potencial se queda sin beneficios y no entra a competir con Coca-Cola. Esto quiere decir que Coca-Cola puede cargar este margen y asegurárselo. Es decir, puede ganar este 20% sin que nadie entre a quitárselo. Y podemos observar que la rentabilidad esperable, este 20% para Coca-Cola, está en función totalmente directa de la altura de las barreras de entrada. Es decir, la diferencia que tenía Coca-Cola con su competidor era de un 20%, recordamos. Por tanto, si Coca-Cola realmente puede cobrar un 20% más que sus competidores, puede asegurarse un 20% de rentabilidad sobre ventas, porque le basta con poner aquel precio, en el caso del ejemplo, 50, que a él le da beneficios y al competidor le impide la entrada. Poner un precio por debajo sería poco sensato por parte de Coca-Cola, porque dejaría de ganar un dinero que puede. Poner un precio por encima invitaría la entrada de competidores, con lo cual se erosionarían los márgenes, como vimos antes. Ya hemos visto cómo el prestigio de marca puede actuar como una fuerte barrera de entrada frente a nuevos competidores, reales o potenciales. Pero hay otros muchos aspectos que derivan de la diferenciación de los productos que también pueden actuar como tal barrera de entrada. Pensemos, por ejemplo, en el mercado de la alimentación. Es decir, pues una ama de casa, una madre, normalmente antes de comprar una comida para niños, querrá asegurarse de que la marca, de que la empresa que está detrás no es nueva, lleva una serie de años. Es decir, se considera distinto, diferente un producto ya asentado de un producto nuevo, con lo cual automáticamente se convierte en una gran dificultad para alguien que quiera entrar en ese mercado. Hay muchos productos, muchos sectores, mercados, en los que esta tradición, este prestigio, este historial, en una palabra, resulta fundamental. Si en un sector el historial es fundamental para vender, ya se ve que alguien nuevo lo tiene muy difícil, porque si alguien nuevo no tiene algo, es por definición historial. Bien, ocurre, por ejemplo, un caso clarísimo, es el de la auditoría. Las empresas de auditoría son empresas que por su propia naturaleza lo que dan es precisamente confianza, credibilidad. Un auditor lo que tiene que hacer es dar credibilidad a las cuentas de la empresa auditada.
claro, difícilmente puede dar credibilidad quien no la tiene. Es un sector en el que, aunque la tecnología no es especialmente complicada, en el que no hay especiales problemas de entrar, no hay patentes, no hay nada por el estilo, sin embargo, para alguien que entra de nuevo es muy difícil por la propia naturaleza del sector. Otros aspectos propios de la diferenciación que actúan como barreras de entrada, y hemos mencionado de pasada antes, son las patentes. Claro, cuando Xerox inventa la fotocopia en papel normal y consigue unas patentes muy amplias que aseguran que solo esta empresa puede fabricar fotocopiadoras en papel normal, que es una tecnología claramente superior a la que había hasta entonces, esta empresa se asegura un mercado tremendo. Es decir, nadie puede entrar a competir con ellos por una razón puramente legal. Hay una patente que lo impide. Bien, es importante darse cuenta de que estos aspectos son aspectos estructurales, es decir, que no dependen de que una empresa quiera o no quiera. Si una empresa, si un sector, mejor, requiere historial, no es una decisión de la empresa, es que la propia naturaleza del sector, del producto, así lo requiere. Por ejemplo, no tendría ningún sentido que una empresa hiciese un enorme esfuerzo en tener todo un historial, todo un enorme prestigio vendiendo sal común de mesa, porque todos los competidores, perdón, todos los compradores saben perfectamente que una sal y otra sal es prácticamente la misma. No se va a poder establecer esta barrera de entrada. Cualquiera que quiera, por este aspecto al menos, entrar a competir en el sector de la sal de mesa puede hacerlo sin especiales problemas. Hay un factor que en muchísimos sectores no se da y se da cada vez menos, pero que en aquellos sectores en los que sí se da es relevante, es el gobierno. El gobierno puede hacer que un sector determinado no pueda entrar la competencia. El gobierno puede decir que tal y tal empresas tienen el monopolio de tal y tal actividad en el país. Evidentemente, esto es una diferenciación extrema, es decir, solo los productos de estas empresas pueden, de hecho, venderse. Como digo, esto es una cosa que se está dando cada vez menos, en nuestro entorno al menos, pero que está ahí, y que mientras esté ahí es una poderosísima barrera de entrada a quien quiera venir de fuera. Las barreras de entrada, de todos modos, como decíamos antes, se dan en base a los dos tipos de imperfecciones que hay en el mercado, que son la diferenciación y las diferencias en costes. Vamos a ver ahora barreras de entradas que derivan de las distintas diferencias en costes que pueden establecer los distintos competidores. Con ello vamos a introducir un concepto que es fundamental, concepto que ha saltado en los últimos años incluso a las páginas de la prensa no especializada y que es razonable que así sea porque es verdaderamente un concepto muy importante, que es el de economías de escala. ¿Qué son las economías de escala? Las economías de escala son aquel fenómeno por el cual cuantas más unidades de un producto se producen, más barato sale el producir cada una de ellas. ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, si una parte importante de los costes de la empresa que está produciendo este producto o proporcionando este servicio es un coste fijo, es evidente que cuantas más unidades se produzcan, más barato saldrá cada una de ellas, porque el mismo coste se repartirá entre muchas más unidades. Es decir, que el hecho de que haya un alto componente de costes fijos favorece el que haya economías de escala, es decir, favorece al que produce mucho respecto al que produce poco. Hay otros factores que implican economías de escala. Por ejemplo, el proceso de fabricación. Imaginemos por un momento cuánto dinero costaría fabricar un coche a mano de cero, o sea, que un mecánico se cogiese pues, unas planchas metálicas, sus herramientas, sus taladros y empezase a fabricar el coche. Evidentemente saldría muchísimo más caro de lo que salen los coches actuales. ¿Por qué? Porque el sistema de fabricación actual, que es la cadena de montaje donde todos los coches van pasando, cada operario se especializa en una sola operación, apoyado por muchísima maquinaria, etc., es mucho más económico producir coches así que producirlos a mano. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que para amortizar una cadena de producción hay que fabricar, pues no sé, 3, 4, 500.000 coches al año. Entonces, claro, estos coches salen mucho más baratos unitariamente porque se están produciendo muchos. Porque la tecnología de producción que hay detrás precisamente favorece el que se produzcan muchos. Economías de escala pueden darse en cualquier parte de la empresa. Puede haber economías de escala en compras, por ejemplo. Es evidente que un hipermercado consigue unos costes de sus compras, que son el coste más importante de cualquier tienda, mucho más bajos que la tienda pequeña de la esquina.
Eso es una economía de escala, el hipermercado lo consigue porque es grande. Siempre que el grande, que el que produce mucho, tiene costes más bajos, estamos en presencia de economías de escala. Las economías de escala se pueden dar en compras, como digo, se pueden dar en investigación y desarrollo, por ejemplo, son típicos gastos fijos. Si nos vamos a gastar una gran cantidad de dinero en diseñar un nuevo producto, es evidente que luego cuantos más productos vendamos, más barato nos saldrá cada uno de ellos. Puede haber economías de escala importantísimas en distribución. Pensemos que si tenemos que llevar nuestros productos a las distintas tiendas donde se van a vender, entre llevar un paquete o llevar 50 paquetes, el coste total va a ser prácticamente el mismo, porque hay que enviar una furgoneta, y el coste por paquete, en consecuencia, va a ser mucho más pequeño. Luego, aquel que es capaz de enviar 50 paquetes porque vende mucho, porque fabrica mucho, va a tener unos costes de distribución mucho más bajos. Esto, por supuesto, además de los costes de fabricación, que es donde normalmente suelen aparecer las grandes economías de escala. Ahora bien, no todos los sectores tienen economías de escala. Hay sectores en los que fabricar una cosa vale X y fabricar dos cosas vale 2X. Es decir, pensemos, por ejemplo, en un pintor de brocha gorda, de los que pintan las casas. Le cuesta exactamente lo mismo pintar una habitación que dos, en términos unitarios. Es decir, le cuesta el doble pintar dos habitaciones que una. Tiene que tardar el doble de tiempo, tiene que tardar el doble de pintura, y no por el hecho de ser una enorme empresa que pintase muchísimas casas, iba a obtener unos costes más bajos por casa. Quizá podría comprar la pintura un poquito más barata, si fuese muy grande, pero poco más. Es decir, el coste fundamental para un pintor, que es la mano de obra, va a ser exactamente el mismo, repito, unitariamente. Si tenemos el doble de habitaciones, vamos a necesitar el doble de horas de pintor. Observemos el gráfico que tenemos en la pantalla. El eje vertical nos indica el coste unitario, es decir, de cada una de las unidades que produce la empresa, mientras que el eje horizontal nos muestra la cantidad de unidades producidas por la empresa. Observamos cómo, a medida que va incrementándose las unidades producidas, bajan los costes unitarios, es decir, hay economías de escala. Este proceso se va produciendo hasta que llega a un punto en el que ya no baja más, es decir, se acaban las economías de escala, no por producir más, cada una de ellas sale más barata, e incluso puede llegar a ocurrir que suba el coste. Evidentemente, pensemos en una fábrica que produjese 30 millones de coches al año. Ya se ve que no sería eficiente, sería dificilísima de organizar, dificilísimo de llevar allí la materia prima, dificilísimo de dominar todo aquello. Es decir, puede haber deseconomías de escala. Bien, el punto mínimo más bajo de esta línea es el del tamaño mínimo eficiente. Es aquel punto que consigue los costes inferiores, los costes teóricamente más bajos que se pueden conseguir. No puede haber ninguna empresa que compita con menos unidades producidas de las que requiere el tamaño mínimo eficiente, porque tendría unos costes superiores a los de las empresas que sí que tienen el tamaño mínimo eficiente y serían antes o después arrojadas del mercado. Es decir, que no se puede competir por debajo del tamaño mínimo eficiente, a no ser que la empresa tenga una enorme ventaja en